Independencia, Tommy. Gracias por venir, Tommy, te extrañamos. Gracias, Mary. Yo te extrañé a vos, al resto no, pero el resto a vos sí. Muy bien, así que gracias por invitarme. No, gracias a vos. Basta, son solo una corta. Corta vos. Corte. No, basta. Bueno, a ver, vamos a meternos, Mary, hoy, si te parece, Mary, chicos, porque voy a necesitar también la ayuda de todos ustedes, de la guerra entre Ucrania y Rusia. Que es verdad que hace mucho que no hablamos por ahí de manera puntual, porque bueno, es una guerra que estalló hace ya varios años, ya podríamos decir, porque es más de un año y pico, lejos. Pero bueno, las noticias argentinas generalmente van tapando otras y restan después las que más cerca nos tocan. Pero en las últimas semanas han habido historias que van surgiendo. De hecho, hay una muy puntual que ahora voy a hablar que publica Infobae, que revela una práctica muy preocupante, que no solamente acá en la Argentina, sino en el mundo, que son jóvenes de distintos rincones del planeta que son seducidos por promesas de empleo cómodo, digamos, de un empleo administrativo, si quieren incluso, pero que después cuando llegan a Rusia terminan enrolados en una guerra que evidentemente no era la suya, claro, ¿no? Porque terminan yendo a Rusia por un trabajo que les prometieron, en donde tienen estabilidad económica, un lugar para vivir, lejos de lo que es la guerra con Ucrania, y finalmente firman sin ellos saber, ya está claro eso, un contrato que los alista para lo que es la guerra. Hay un caso muy puntual, que es el argentino, que bueno, ya conocimos la semana pasada, se llama Gianni Dante Betiga, tiene 23 años, viajó a Rusia en un principio con visa de estudiante para aprender el idioma y estudiar allá. Y tras firmar lo que él creía que era un contrato administrativo, bueno, finalmente terminó en la guerra. Y no es que terminó en la guerra, María, lejos, a kilómetros de lo que es el frente de batalla, no, terminó en el frente de batalla entre Ucrania y Rusia. Mirá. Fue engañado, por lo menos eso es lo que él dice, que fue engañado, que en realidad él había firmado un compromiso militar por 3 años, es cierto, con el régimen ruso, pero que en ningún momento a él lo iban a mandar a la guerra. Esa firma con el ejército ruso era simplemente para entrenarse, para formar parte de las filas del ejército ruso, pero en ningún momento para ir a combatir. Claro. Hay una letra chica, por lo menos que él no llegó a entender, porque bueno, el contrato estaba firmado en ruso y él no entiende ruso, en donde decía que se lo podía convocar en cualquier momento, y es así como terminó en la zona de Donetsk, así es digamos, la ciudad que está en guerra y que es uno de los puntos de guerra entre Rusia y Ucrania. Claro, la familia argentina que reside acá entró en pánico cuando empezó a ver que el chico no se contactaba todos los días como se contactaba en un principio. Empezó a recibir como mensajes muy esporádicos, uno cada 10, 15 días, y finalmente el chico, que en un principio no se los quería confesar, le terminó confesando que estaba en el frente de guerra, o en uno de los tantos frentes de guerra entre Rusia y Ucrania, o esta invasión rusa en realidad a territorio ucraniano. A ver, no es el único este chico argentino, sino que hay otros, y eso es lo que me sorprende. En los últimos días o semanas estuve viendo videos y por eso te empecé a hacer esta columna. De hecho, hace 3 o 4 días en Sudáfrica, el país está ahora investigando cómo el ejército ruso, y a través muchas veces también de lo que son los espías, van seduciendo a jóvenes de entre 20 y 39 años. Es verdad, ya lo de 39 años ya estamos grandecitos, pero lo que voy a decir, servimos evidentemente todavía para una guerra en donde cada vez tienen menos gente, porque los rusos, a diferencia de lo que era el principio del combate, ahora no quieren ir a combatir. Creen que esta guerra en realidad es una guerra no solamente perdida, sino que es una guerra que no tiene sentido, que es solamente una locura más de las que lleva adelante Putin, y entonces ya no es esa guerra que pensaban en un principio de ir por la bandera y el corazón patriótico por Rusia. No, ahora la gente, incluso los más jóvenes, ya no quieren ir a combatir, y es por eso que surgen estos relevamientos en otros puntos del planeta para llevar tropas de otros países. Bueno, en Sudáfrica les estaba contando, empezaron a investigar, de hecho una investigación muy avanzada de contratos laborales muy lucrativos, en donde también se le ofrecen a jóvenes trabajos administrativos y terminan estando en el frente de batalla de lo que es esta guerra absurda. Es más, hay también relevamientos que las propias autoridades ucranianas, en este caso, llevan adelante, en donde dicen que alrededor de 1.500 personas de distintos puntos del mundo están combatiendo para el ejército ruso sin haber dado su aval, porque en realidad firmaron un contrato pensando que era otra cosa o en un trabajo y finalmente están ahí combatiendo. Bueno, esto se repite y se repite.
Voy a hacer una diferencia porque también estuve no investigando, pero uno va repasando información porque quiere dar la mejor información. Hay muchos casos de mercenarios, que eso es otra cosa. Hay mercenarios que el mercenario básicamente es esa persona que se une a un conflicto armado o bélico simplemente Por porque... dinero, claro. Exactamente. Sí. No es que va a pelear porque cree que no sé, que el corazón es ucraniano o el corazón es ruso. No, va simplemente porque le pagan y entonces es un mercenario. De esa gente hay mucha más. Porque hay gente que se metió en la guerra simplemente por el hecho de cobrar un sueldo. Hay un video ahora de un brasilero que también me conmovió mucho, que en este caso sí es un mercenario, pero que el flaco, nada, tiene 23 años, llegó a lo que es el frente de batalla. Y él mismo grabó un video que logró subir a su TikTok, así con mucha dificultad, porque vos imaginate, María, que no hay mucha señal ahí. Y el pibe está llorando, diciendo, me quiero ir de acá, no sé por qué firmé en lo que firmé, me arrepiento de todo, que no me paguen, porque está desesperado. Claro. En ningún momento pensó que llegar a lo que era el frente de guerra ruso, bueno, iba obviamente a terminar con... o puede llegar a terminar con su vida. Es más, María, lo que dice este soldado, y lo repiten muchos, es que lo peor no es morir en la guerra, sino es perder un brazo, perder una pierna o lo que fuese. Porque ahí van a seguir vivos, pero van a terminar, digamos, el resto de sus días. Alquilados. Exactamente. Bueno, acá a estas situaciones que les fui contando que se repiten, como que se va trazando un hilo en común. De hecho, hay muchos especialistas que este tema ya lo abordaron, no soy el primero. Por un lado está el tema de los mercenarios y la plata que necesitan los jóvenes en un mundo casi sin trabajo. Entonces, no casi sin trabajo, miento, pero en un mundo en donde las oportunidades quizás son menores, entonces mucha gente o muchos jóvenes optan por esto. Después está el tema de cómo se criaron, y acá le voy a pedir ayuda un poco a Santi. Muchos relacionan lo que es estos jóvenes que van al campo de batalla sin saber realmente de qué se está tratando. ¿Por qué? Porque hay películas, hay videojuegos en donde los chicos creen que el frente de batalla es voy, le disparo a alguien y me vuelvo a casa a la noche, y no es tan así. De hecho, hay una película, y ahora sí te voy a pedir, Santi, que me ayudes, que se llama Sin Novedad en el Frente, que no es que habla de esto específicamente, pero muchos especialistas lo ponen en jaque, o por lo menos lo ponen como ejemplo, porque narra la historia de unos jóvenes, ¿no?, que van al frente de batalla. Sin Novedad en el Frente es una novela alemana de 1929 que escandalizó en Alemania, que fue castigada en Alemania, que prácticamente le costó, que estaba prohibida, pero termina teniendo un éxito muy grande en Estados Unidos, y en 1930 se hace la primera adaptación. Dato, 1930. Transcurre la Primera Guerra Mundial y un grupo de jóvenes, sin pedirle permiso a sus padres, un profesor les llena la cabeza con el patriotismo y con lo que tienen que participar por Alemania en la guerra, por el imperio, y terminan alistándose todos y termina una situación de desastre total, y la cara del protagonista al principio y al final de la película es como todo lo que uno puede resumir de la guerra. Curioso, porque esa película se hizo en 1930 en Estados Unidos. Entonces dice, bueno, en Estados Unidos entonces están en contra de la guerra. Todas las películas antibelicistas se hacen en el periodo de entreguerras. Claro. Después llega el cine de guerra de propaganda, donde hay obras maestras del cine y películas que son solo la propaganda, pero el cine bélico es de propaganda, por definición. Después hizo un telefilm en 1979 y hace poco, y está en Netflix, ustedes pueden ver la última versión, que finalmente es la alemana, del año 2022, que tuvo unas 10 nominaciones al Oscar. Edward Berger es el director. Finalmente llegó a ese libro. El libro fue polémico porque decía algo que ningún gobierno quería aguantar. Imagínense Alemania 1929. Lo que querían era el caldo de cultivo para lo que iba a venir. Exacto. La novela les anticipaba lo que iban a sufrir los jóvenes alemanes en los años siguientes. Bueno, esto es distinto en cierto punto porque en la película, como narraba Santi, hay un patriotismo, ¿no?, de los jóvenes de querer ir a luchar por Alemania o por el país que quisieran. Y por sus ideas. Exactamente, y por sus ideales. Acá hay otra cosa. Acá hay o mercenarios, o hay gente que no entiende realmente lo que es la guerra, o hay chicos, sobre todo, María, que creen que la guerra es simplemente un juego, ¿no? De hecho, se está trazando un patrón muy, así como muy...
distinguido con los videojuegos. Yo acá, para mí está completamente chapa el que lo trata de conectar con los videojuegos, porque hay muchos videojuegos de guerra, los hubo hace por lo menos 40 años y no es Yo no me por alisté. eso que la gente va a alistarse a la guerra, exactamente. De hecho, los videojuegos los juegan millones y millones de chicos o adultos o lo que fuese, y el mundo no está lleno de guerras o de gente que quiera alistarse porque jugó al Call of Duty, por ejemplo, en su computadora o en la PlayStation. Y hay ¿no? juegos que no proponen la guerra, proponen soluciones más pacíficas y no generan pacifistas. Totalmente, exacto. Bien, ¿no? Si Exacto. fuera así, si los juegos tuvieran ese poder, ya mismo hay que hacer juegos para que todo lo bueno surja Exacto. y Claro. florezca y todo lo malo desaparezca. Para incentivar al voto, ¿viste? Para hacer otras cosas, tal cual. Ayudar al prójimo. Para ayudar al prójimo. Y con esto cierro. Sí, lo que hay es mucha campaña en las redes sociales y sobre todo en TikTok. En TikTok hay muchos pseudo-influencers que están ahí en lo que son las primeras líneas de batalla, María, y que narran una realidad distorsionada. Narran el famoso vamos ganando, ¿sí? Como lo vimos nosotros en las Malvinas. Narran como un relato en donde Rusia, en este caso, digamos, no tiene ninguna baja, no tiene ninguna víctima, no se le muere gente, que en realidad todas las víctimas y todos los que terminan heridos son los ucranianos. Claro. Entonces hay influencers que el mismo ejército ruso, o en realidad Rusia, el gobierno de Rusia, contrata para llevar adelante esto y después, bueno, captar la atención de los jóvenes y que quieran ir después al frente de batalla. Claro. Es una locura. Son los influencers bélicos. Es una locura. Fíjense hasta dónde llegamos, ¿no? Así que bueno, esto está pasando. El caso del argentino, Argentina casi que no tiene vínculo hoy diplomático con Rusia, pero bueno, los padres están tratando de que el pibe vuelva. Más allá de que fue su elección irse para allá, bueno, él dice que fue una trampa el haber caído en el frente de batalla. Veremos qué pasa, pero no es el único. Hay muchos casos y la verdad que es un tema para investigar, porque la guerra sigue y cada vez más chicos de otros países que no tienen nada que ver con Rusia terminan en el frente de batalla. Muy bien, con esto entonces cerramos la columna de Tommy. Se encontraban el chino Xi Jinping y Vladimir Putin. A ver. Che, ¿vamos a tomar algo? Dale. Xi Jinping quería tomar Taiwán y Putin, Ucrania. En la vida, te puede gustar o no te puede gustar, pero es lo que pasa. Divino después la columna. Yo traía el recuerdo Sí. de mi abuelo que peleó en la Guerra Civil Española. Ah, mira. Él solo, se sentía feliz. Mirá, qué Como bien. solo. Él solo casi mató a todo un regimiento. Me estás ¿En serio? cargando. Muy bien. ¿Qué era Pero que disparaba? Muy buen Artillero. trabajo. Artillero. No, no era artillero, era cocinero.